No todos nacen para eso. A mí personalmente me lo han dicho muchas veces, y cuando decía que quería intentar algo distinto, que quería hacer algo muy nuevo, o que básicamente algo diferente para mí, que simplemente no iba conmigo, que no me saldría, que fallaría, porque efectivamente no todos lo logran, ¿no es cierto? Y durante mucho tiempo terminé creyéndome esto, terminé adaptando todas estas ideas y creencias en mí, y las terminé adaptando como verdad absoluta, como una regla, como si fuera definitivo. Y me lo repetí tantas veces que me parecía completamente imposible cualquier cosa que iba en contra de eso. Me parecía muy imposible o difícil incluso el ver a otras personas intentando otras cosas y que les saliera. Yo sería probablemente uno de esos que se burla. Y todo lo que iba incluso en contra de esa idea, simplemente la rechazaba, la negaba, o no estaba lo suficientemente preparado como para aceptarla. Hoy en día entiendo tanto de estas cosas, y gracias a esto que te voy a compartir, soy capaz de ver un poco más allá, y probablemente como a mí me gusta, y de verdad aprender a vivir de una forma que realmente se sienta como yo. Y quiero empezar así. Así que, hace unos meses, cuando aún tenía 16 años, un día normal como cualquier otro, no había nada de especial. Estaba yo simplemente en mi cuarto, en mi cama, y a un lado estaba mi celular. Estaba completamente descargado. No tenía ningún tipo de batería, no tenía tampoco ningún tipo de dispositivo a mi disposición, no tenía mi tablet, no tenía una tele, entonces básicamente decidí no cargarlo. Por primera vez decidí no cargarlo. Y definitivamente fue una de las cosas más raras que hice, porque pude estar conmigo y me hice preguntas muy raras, pero que simplemente no pude dejar de ignorar. Y este momento, de verdad, donde yo estaba aquí sentado, hubieron tantas dudas, y como no quería ir a cargar mi celular, simplemente me quedé en silencio. Y en ese silencio, donde no había distracciones, no había ninguna persona que me hablara, ni siquiera ningún celular, me di cuenta de muchas cosas y me empecé a preguntar tantas cosas que antes no me preguntaba. Y de verdad que fue una gran reflexión para mí. En ese momento no lo sabía, de hecho, no lo sabía, pero ahora estoy consciente y digo, aprendí tanto ese día. En fin, pasaron unos días después de eso y seguía sin poder olvidar todas esas dudas, seguía sin poder olvidar todas esas preguntas que me había hecho. Seguía sin poder saber qué hacer, ¿sabes? Me sentía completamente extraño, me sentía raro, me sentía muy fuera de mí, para ser honesto. Al principio, cuando aparecieron estas dudas, lo negué. Simplemente dije, no, esto no es así, ¿cómo puede ser así? Yo en mi mente te juro que pensaba esto es pasajero, esto es una ilusión. O básicamente no lo decía tal cual, pero sí me parecía muy absurdo. Decía, esto no lo consigue nadie, esto nadie lo consigue. Pero las dudas y las preguntas nunca se fueron, y honestamente me atormentaban cada noche y cada día. Sobre todo porque no me dejaban dormir a veces. Yo, cuando estaba en silencio, me aparecían todas estas dudas, todos estos momentos donde no podía evitarlo, y preferí ignorarlo. Preferí simplemente disimular que no existe. Y te juro que yo mismo defendía todas estas creencias que ya tenía, estas ideas de que podíamos conseguir algo más. Simplemente decía, no, esto no es para mí, no debería ni siquiera de intentarlo. Y no lo intentaba. Pero los días pasaron y volví a mi vida normal, como si nada, disimulando que no pasaba nada. Literalmente como si no hubiera pasado nada. Volví a mi vida normal, seguí haciendo tareas, incluso divirtiéndome, riéndome, saliendo con amigos, sabes, lo normal. Pero no se iban las dudas, y volvieron. Y no solamente volvieron, sino que de verdad me puse a recapacitar de todo lo que hacía y por qué lo hacía, y simplemente no tenía ningún tipo de salida en mi mente. Me sentía raro, y cada vez que pensaba qué podía hacer o qué quería hacer, honestamente pensaba mucho en lo que me dirían los demás, en si me verían raro, si se burlarían de mí, o simplemente se extrañarían, no sé. Y encima también me asustaba mucho fallar. Y para ser honesto, hasta la fecha aún sigue ese sentimiento, aún sigo sintiendo miedo de qué dirán o qué harán. Pero aquí hay una gran diferencia, y ahorita voy a ir a ese punto. Y es que hubo un día principalmente en el que decidí simplemente no hacerle caso a todos estos pensamientos o todas estas ideas sembradas en mi mente que no existían. Entonces decidí un día pararme y actuar simplemente.
No pensé en lo que iba a pasar, no pensé en las consecuencias, simplemente actué. Y en ese momento entendí que nada más había dos opciones en los caminos que iba a escoger. Uno, el seguir como siempre, divirtiéndome con mis amigos, quedándome procrastinando la mayor parte del tiempo, viendo películas, yendo a la escuela, aprendiendo algo que no me gusta y que simplemente no era para mí, o básicamente no de la forma correcta que yo sentía que deberían de enseñar. Y a eso voy a ir en otro video, pero de momento no más a esto. Pero en verdad que eso fue muy difícil porque muchos de estos me frenaban, muchas de estas ideas y creencias me frenaban y aún me siguen frenando, pero aún trato de manejarlo. Y me sentía estancado, me sentía perdido, me sentía muy deprimido incluso. Y no podía dejar de pensar que si esta idea o creencia es falsa, ¿cuántas más lo serán? Y como te digo, tomé la decisión sin pensarlo, simplemente actué. No pensé, simplemente lo hice y a esto quería venir. Aunque tuviera miedo, decidí actuar porque sabía que el miedo solamente era una señal, o descubrí que era una señal para lo que realmente quería detrás de ese miedo. O sea, el miedo era el obstáculo para poder obtener todo eso que siempre he querido. Y entonces decidí romperlo y un día decidí simplemente actuar. Cuando honestamente esto no le digo a nadie y honestamente me asusta decirlo, pero prefiero decirlo. Me gusta decirlo también. De hecho me dio mucha pena y aún me da pena. Me dio vergüenza y me sentí muy incómodo al hacerlo. Se sintió raro, era muy raro. No podía simplemente disimular que no estaba haciendo nada raro en ese momento. Y literalmente mi expresión lo decía todo. Mi forma de hablar y mi forma de ser lo decía todo. Y aún tengo vergüenza y pena y me siento muy incómodo al hacer este tipo de cosas. Entonces decidí intentarlo y empecé mi primer negocio, por así decirlo, mi primer proyecto, mi primer emprendimiento. Y como sospeché y como me temía, fallé y fracasé. Y esto fue un gran punto de dolor para mí porque ver que todas esas personas tuvieron razón. Y no solamente tuvieron razón, sino que les podía dar la razón y que fallé porque de verdad me daba miedo fallar. Porque significaba empezar de cero. Pero también aquí hubo otro punto, y es que decidí que ese fracaso, esa falla, no me iba a definir en lo que yo quería hacer. Entonces decidí volver a intentarlo. Decidí que empezar desde el principio no era tan malo, podía ser muy bueno. Entonces volví a empezar. Y ahora estoy aquí, haciendo todas estas cosas, haciendo todo esto, intentando hacer videos. Y principalmente en este poco tiempo que llevo, lo he amado. Honestamente lo he amado y me encanta mucho. Y esto no es un video de motivación para que de repente empieces a cambiar tu vida desde mañana o desde ahorita y que completamente hagas una rutina perfecta para que la sigas al pie de la letra. Eso no funciona. Vas a tener que ir de poco a poco. Y no solamente eso, sino que no es nada fácil pensar por ti mismo. No es rápido, no es cómodo y ni siquiera es sencillo. Y honestamente es solitario. Así te lo digo, es solitario. Pero aprendí que sinceramente prefiero hacerle caso a todas esas dudas, a todas esas preguntas y a despertar y a ver las cosas de una forma completamente distinta que a seguir atrapado en mis propios pensamientos de simplemente no puedo hacer esto. Entonces decidí, y esto es lo que yo quiero que tú empieces a hacer, o me gustaría que empezaras a hacer, que empezaras a incluso actuar con base incluso a este miedo o a estas creencias e ideas que te frenan. Y no te estoy diciendo que hagas lo mismo que yo he hecho, pero que sí te des un día o un momento en el día para escucharte y detenerte a ver todo lo que realmente eres, todo lo que realmente estás haciendo y por qué lo estás haciendo, a dónde vas y a dónde quieres ir. Que te hagas todas estas preguntas y al final de verdad que te vas a sentir mucho mejor porque es como una gran revelación. A mí me encantó este tipo de momentos y aún lo sigo haciendo de forma consciente ahora porque me encanta. Me encantó este tipo de reflexiones y honestamente me encantaría que este experimento lo realizaras tú porque es muy constructivo. Puedes llegar a descubrir cosas que ni tú mismo pensabas o sabías de ti. En de verdad es muy bueno. Y todo esto no llega de golpe. Siempre tienes que actuar. Entonces, cuando incluso sepas esto, incluso cuando tengas miedo de fallar o de lo que digan los demás, que de verdad no te importe, o más bien, incluso si te importa, que empieces a hacerlo, porque de verdad siento que vale completamente la pena. Y de verdad vale completamente la pena. Si llegaste hasta aquí, me encantaría que escribieras un comentario, una sugerencia o una opinión de lo que te pareció esto y si realmente pude ayudarte, porque me encanta ayudar y principalmente también por esto lo hago, porque quiero ayudar.
Este es mi objetivo, ayudar a muchas personas y que hagan algo completamente diferente. Y obviamente y honestamente, también me gusta hacer esto. Aparte de que es muy hermoso y bueno, es una gran ciencia para mí. Un abrazo y adiós. Nos vemos hasta el siguiente.